Episodio 1. El primer pétalo. Dicen que en los muros del convento San Áureo no hay secretos, pero esa noche, uno nació, húmedo y rojo como una herida. Isabela despertó sobresaltada. Su respiración estaba agitada. Su cuerpo temblaba como si hubiera estado corriendo, pero lo único que había hecho era soñar. Soñar con algo que ninguna monja debería soñar, unas manos invisibles, ardientes, que la tocaban con una devoción que no venía de Dios. Se incorporó de golpe, y fue entonces cuando lo vio, sobre las sábanas blancas, manchadas por la luz pálida de la luna, yacía un pequeño rastro de pétalos rojos. No sangre, no heridas, pétalos, como si hubiesen brotado de su piel. Isabela llevó una mano temblorosa a su brazo. No había cortes, no había dolor, solo aquel perfume extraño, dulce y embriagador, que llenaba la celda como un incienso profano. Esto no puede ser, murmuró, con voz quebrada. Recogió uno de los pétalos. Estaba tibio, y en su superficie, apenas visible, había un nombre, Azazel. El sonido de las campanas de maitines rompió el silencio, pero el corazón de Isabela latía aún más fuerte que los bronces del campanario. Se vistió a toda prisa y escondió los pétalos bajo el hábito, rezando para que nadie los viera. En la capilla, se arrodilló frente al crucifijo. Intentó rezar, intentó olvidar, pero mientras las palabras del Ave María salían de sus labios, sintió otra cosa, una presión suave, caliente, justo en el centro de su pecho, y otro pétalo, rojo y húmedo, cayó entre sus manos. Isabela lo estrujó, desesperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor, si esto es una prueba, quítamela», susurró, apenas audible. Pero entonces, detrás de ella, una voz masculina, grave y rota como un eco antiguo, le respondió: «No es una prueba, hija, es el precio». Isabela giró en seco. No había nadie. Solo las sombras de los bancos y el incienso flotando como humo de un incendio invisible. Y sin embargo, el pétalo seguía sangrando entre sus dedos. La joven monja apretó los labios, aterrada, sin saber que esa noche no era el final, sino el primer amanecer de una condena hecha de fe, carne y flores prohibidas, porque cada pecado dejaría una marca. Y ella aún no había aprendido a resistirse. Episodio 2. Confesiones manchadas. El confesonario estaba en penumbra, iluminado apenas por una vela que parpadeaba como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. Isabela entró, su respiración entrecortada y el corazón golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar. Se arrodilló. La rejilla de madera la separaba del padre Esteban, el hombre al que todos en el convento llamaban el guardián de las almas. Su voz, cuando habló, era profunda y serena. «Hija mía, ¿qué te trae ante Dios esta noche?» Isabela tragó saliva. Su garganta estaba seca. Sus manos temblaban bajo el velo. «Padre, yo he pecado». Un silencio pesado cayó entre ambos. Al otro lado de la rejilla, Esteban no se movió. Su sombra parecía más grande de lo que debía ser. «¿Qué clase de pecado, hija?» Su voz bajó un tono, casi un susurro. Isabela cerró los ojos. Y entonces, sin querer, recordó el sueño, las manos invisibles, el calor prohibido, y los pétalos, los malditos pétalos. No puedo decirlo», murmuró. El padre Esteban inclinó la cabeza, y su respiración se volvió más audible. «Aquí nada se oculta. Confiesa, o el silencio se convertirá en condena». Ella tembló, y en ese momento, como si su cuerpo la traicionara, un pétalo cayó de su muñeca, rojo, perfecto, vivo. Se deslizó por la madera y se detuvo justo frente a la rejilla. Esteban lo vio, y por un instante, no dijo nada, pero sus dedos, rudos, marcados por años de sostener el rosario, se movieron lentamente y rozaron el pétalo. No lo retiró, lo sostuvo, lo observó. «Dios nos prueba de formas extrañas», dijo.
pero su voz sonaba rota. Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. Su respiración se mezclaba con la de él a través de la rejilla. Y entonces ocurrió algo que no debía ocurrir. El padre llevó el pétalo a sus labios y lo besó. Isabela ahogó un grito. «Padre». Él sonrió apenas. Una sombra de sonrisa que no tenía nada de santa. «Esto no es tu culpa, hija. Lo que sangra en ti no es castigo, es un llamado». Y mientras hablaba, detrás de él, las velas del confesonario comenzaron a apagarse una por una, como si algo invisible se acercara, ansioso por escuchar su secreto. Isabela sintió que el suelo bajo sus rodillas ya no era tierra sagrada, y en su pecho, un nuevo pétalo floreció. Episodio 3. El olor del pecado. Al amanecer, el convento estaba inquieto. No era por las oraciones, ni por el repicar de las campanas, sino por un aroma, un perfume desconocido, dulce y denso, que se filtraba por los pasillos como un susurro prohibido. Isabela lo reconoció al instante. Era el mismo olor que había llenado su celda cuando sangró los primeros pétalos. Un aroma que no pertenecía a este mundo. Las otras monjas comenzaron a murmurar. Algunas lo atribuían al incienso de la capilla. Otras, en voz baja, decían que era señal de un milagro. Pero cuando Sor Clara pasó junto a Isabela en el comedor, se detuvo de golpe, aspiró el aire y sus mejillas se sonrojaron. «¿Sientes eso?», preguntó con un hilo de voz. «No», mintió Isabela, apretando las manos bajo la mesa, porque sí lo sentía, y peor aún, sabía que venía de ella. Durante la oración de la tarde, el perfume se volvió insoportable. Las monjas miraban alrededor como si algo invisible rozara sus espaldas. Una de ellas, Sor Lucía, dejó escapar un gemido ahogado mientras se aferraba al rosario, como si el olor le quemara el alma. El padre Esteban, desde el altar, parecía luchar contra algo. Su mirada se cruzó con la de Isabela, y en ese instante, otro pétalo cayó de su manga, rodó por el suelo de piedra y se detuvo justo frente al altar. Las campanas no repicaron, pero el silencio se quebró. El sacerdote descendió los escalones, se agachó y tomó el pétalo, lo miró, y luego la miró a ella. No había reproche en sus ojos, solo una peligrosa fascinación. «Este perfume», murmuró, casi para sí mismo, «no es de este mundo». Isabela sintió un calor subirle por la garganta. «Padre, yo no lo controlo». Él dio un paso hacia ella. Las monjas miraban sin entender, atrapadas entre la fe y un deseo que no podían nombrar. «No intentes controlarlo, hija», dijo él, con una voz que no sonaba a consejo, sino a orden. Y entonces, como si las paredes mismas del convento se inclinaran para escuchar, las flores comenzaron a abrirse en el aire, no en sus manos, no en sus heridas, en el aire. Pequeños pétalos suspendidos como si el pecado hubiera decidido respirar entre ellos. Algunas monjas lloraron, otras simplemente se arrodillaron, como si algo sagrado, o algo mucho peor, acabara de entrar al convento. Isabela cerró los ojos, aterrorizada, porque el olor del pecado no solo se sentía, ahora empezaba a poseerlos. Episodio 4. El crucifijo que sangró con ella. Aquella noche, el convento estaba tan silencioso que hasta las llamas de las velas parecían contener la respiración. Isabela no podía dormir. El perfume de los pétalos seguía impregnando el aire, cada vez más denso, como si las paredes mismas se hubieran convertido en carne viva. Decidió ir a la capilla. Quizá frente al crucifijo pudiera encontrar paz. El altar estaba vacío. Solo el gran crucifijo de madera dominaba el lugar, iluminado por la débil luz de la luna que se filtraba por los vitrales. Isabela cayó de rodillas. «Señor, libérame», susurró, con voz rota. «No quiero esto. No quiero sangrar más flores». Pero en cuanto cerró los ojos, un pétalo brotó de su clavícula y cayó sobre el mármol del altar. Se abrió lentamente como si tuviera vida propia, y del tallo invisible que nadie veía,
comenzó a manar una gota de líquido rojo, sangre. Isabela retrocedió de golpe, ahogando un grito, y entonces lo vio. El crucifijo sangraba, del costado de Cristo, de la corona de espinas, y de las manos atravesadas por los clavos. Caían gotas espesas que no manchaban el suelo, sino que se transformaban en pétalos, decenas, cientos, hasta cubrir los escalones del altar. No, Isabela se llevó las manos a la boca, temblando, y en medio de aquel horror, escuchó una voz detrás de ella. Cada flor es una herida, hija mía, y tú eres el jardín prohibido. Isabela giró. El padre Esteban estaba de pie a la entrada de la capilla. Sus ojos no tenían miedo, no se santiguaba, solo avanzaba lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Padre, balbuceó ella, ¿qué está pasando? Él se acercó al crucifijo sangrante y, sin apartar la mirada de Isabela, metió sus dedos en una de las gotas rojas, la sostuvo entre sus manos, y sonrió. Un milagro, o una maldición, a veces son la misma cosa. El perfume de los pétalos llenó la capilla hasta volver el aire irrespirable. Las velas comenzaron a apagarse una a una, y solo quedaron ellos dos, y el crucifijo sangrante que parecía mirarlos, como si fuera un testigo dispuesto a condenarlos. Isabela dio un paso atrás, quiso huir, pero entonces, una lluvia de pétalos cayó desde lo alto, cubriéndola de rojo, y en ese instante lo supo. No era solo su pecado, era el pecado de todo el convento, floreciendo. Episodio 5, la mirada del ángel caído. La noche siguiente, Isabela apenas podía respirar dentro de su celda. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el crucifijo sangrante y a sentir los pétalos cayendo sobre su piel como una lluvia prohibida. Pero esa noche, algo cambió. Una ráfaga de aire helado recorrió la habitación. Las velas, que ella no había encendido, parpadearon por sí solas. Y entonces lo sintió, alguien la estaba mirando. Se incorporó lentamente, el corazón golpeando en su pecho. En el rincón más oscuro de la celda, entre la sombra del armario y la pared, apareció una figura alta, envuelta en una penumbra imposible de romper. Dos ojos, brillantes como carbones encendidos, se abrieron en la oscuridad. Isabela, susurró una voz profunda, quebrada y seductora. Ella retrocedió, presionando la espalda contra la pared. ¿Quién eres? La figura avanzó. No caminaba, flotaba, como si la gravedad no lo reclamara. Cuando se acercó lo suficiente, la luz de la luna reveló sus alas, no blancas, sino negras como ceniza, rotas en algunos lugares, como si hubieran sido arrancadas del cielo mismo. Fui un ángel, dijo la criatura, inclinando la cabeza con una sonrisa amarga. Ahora solo soy el eco de lo que Dios despreció. Isabela temblaba, quiso gritar, pero la voz no le salía. El ser extendió una mano y, sin tocarla, un pétalo salió de su cuello, flotando en el aire, hasta posarse en su palma. Tus pecados huelen como el paraíso antes de arder. Vete, murmuró Isabela, ahogándose en sus propias lágrimas. Pero él no se fue, se inclinó hacia ella, tan cerca que su aliento helado rozó su mejilla. No puedo, porque tú me has llamado, sin quererlo. Cada vez que sangras un pétalo, mi cadena se rompe un poco más. Y pronto, Isabela, sus ojos brillaron como fuego, no quedará nada entre nosotros. De repente, un golpe seco en la puerta la arrancó de aquel trance. El ángel se desvaneció como humo, pero el perfume de su presencia permaneció en el aire. Era el padre Esteban. Isabela, su voz era firme, casi urgente. Abre la puerta. Tenemos que hablar antes de que él lo haga otra vez. Isabela, temblando, supo que el sacerdote no estaba sorprendido, y eso era peor que cualquier aparición, porque si el padre Esteban conocía esa mirada, significaba que no era la primera vez que el ángel caído visitaba el convento. Episodio 6, el pacto bajo el altar.
La capilla estaba vacía cuando el padre Esteban llevó a Isabela hasta el altar. No había monjas rezando, ni velas encendidas. Solo ellos dos y un silencio tan espeso que parecía vivo. Padre, Isabela dudó, temblando. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué ese ángel? ¿Por qué me mira como si yo? Esteban la interrumpió, acercándose hasta que su sombra cubrió la suya. No es un ángel, no como los que imaginas. Es un eco de lo que Dios rechazó, y lo has despertado. Isabela dio un paso atrás, pero él la sujetó suavemente de los hombros. Sus manos estaban frías. Y sin embargo, en su voz había una extraña calidez. Hay una manera de detenerlo, dijo él, pero no es un rezo, ni una penitencia. Es un pacto. Ella lo miró horrorizada. ¿Un pacto? ¿Con quién? Esteban bajó la mirada hacia el suelo de piedra, justo frente al altar. Golpeó una losa particular con el pie. El sonido hueco hizo eco en toda la capilla. Luego, con un gesto lento, empujó el crucifijo, y la losa se abrió. Debajo, una escalera descendía a la oscuridad. Con aquello que duerme aquí, susurró él. Lo único que puede romper tu maldición, o consumirte por completo. El aire que subía desde las profundidades olía a incienso viejo, y a flores marchitas. Isabela quiso negarse, quiso huir, pero entonces, un pétalo cayó de su cuello, caliente, como si la estuviera marcando, y el perfume, ese perfume, cada vez más fuerte. Esteban extendió su mano. Confía en mí, hija. Si no hacemos esto, él no se detendrá, y tú tampoco. Isabela dudó solo un instante. Luego, temblando, tomó su mano. Juntos bajaron los escalones, mientras el altar se cerraba sobre sus cabezas. La oscuridad se tragó todo sonido, hasta que llegaron a una cámara subterránea. Allí, en el centro, había un círculo tallado en piedra, cubierto de símbolos que ningún santo reconocería. Esteban se arrodilló frente a él. Aquí haremos el pacto, pero recuerda, una vez pronunciadas las palabras, no habrá marcha atrás. Isabela sintió que el corazón se le partía, y sin embargo, algo en su interior, algo oscuro y dulce, le susurraba que aceptara. Y entonces, antes de que pudiera responder, escuchó esa voz otra vez. Dilo, Isabela, susurró el ángel caído desde las sombras. Hazlo, y sangrarás flores eternas. La monja cerró los ojos, y cuando los abrió, dio el primer sí. Episodio 7, el beso del ángel. La cámara subterránea estaba envuelta en un silencio casi irreal. Las velas negras que el padre Esteban había encendido ardían sin consumir la cera, como si la llama se alimentara de algo que no pertenecía a este mundo. Isabela estaba en el centro del círculo grabado en piedra, el corazón golpeándole tan fuerte que cada latido parecía empujar otro pétalo fuera de su piel. Caían despacio, flotando, y cuando tocaban el suelo, no se marchitaban, permanecían frescos, como si esperaran algo. De pronto, una ráfaga helada recorrió la sala. Las sombras se alargaron hasta formar figuras imposibles. Y entonces él apareció, el ángel caído. Sus alas ennegrecidas rozaban el techo bajo. Sus ojos, incandescentes, parecían ver más allá de su alma. Se detuvo frente a ella y sonrió, una sonrisa peligrosa, hecha de deseo y condena. ¿Has aceptado el pacto? Su voz era un eco que vibraba en las paredes. Ahora, solo queda sellarlo. Isabela sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Sellarlo? ¿Cómo? El ángel inclinó la cabeza y dio un paso hacia ella. Con un beso. Isabela retrocedió un instante, pero el padre Esteban no se movió, no la detuvo. Al contrario, sus labios apenas se curvaron, como si estuviera presenciando algo inevitable, algo que siempre supo que pasaría. El ángel levantó una mano y rozó su mejilla sin tocarla. Su piel no sintió carne, solo frío, como un aliento hecho de noche. No temas, Isabela, susurró. No hay nada más puro que un pecado irreversible. Ella cerró los ojos.
y cuando sus labios se encontraron con los de aquella criatura, el mundo entero pareció romperse. Las velas estallaron en llamaradas, los símbolos del suelo comenzaron a brillar, y una lluvia de pétalos carmesí llenó la cámara, girando en espirales como una tormenta viva. Isabela sintió el beso como una herida y un éxtasis al mismo tiempo, dolor y placer, santidad y profanación, y en ese instante, lo supo, algo dentro de ella había muerto, pero algo mucho más oscuro había nacido. El ángel se apartó lentamente, con los labios manchados de rojo. Ahora, eres mía. Isabela cayó de rodillas, temblando, mientras el padre Esteban murmuraba una oración que no estaba en ningún libro santo, y desde ese momento, el perfume de los pétalos dejó de ser solo suyo. Ahora, impregnaba todo el convento. Episodio 8. Las monjas que soñaban con ella. Las noches en el convento ya no eran tranquilas. Desde el pacto, el perfume de los pétalos impregnaba cada celda, mezclándose con el incienso y las plegarias como un veneno dulce. Y una a una, las monjas comenzaron a soñar. Sor Clara fue la primera. Se despertó gritando, el rostro empapado de lágrimas. Decía haber visto a Isabela flotando sobre el altar, rodeada de pétalos rojos que caían como lluvia, mientras una sombra con alas negras la besaba en la frente. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Sollozaba. Y yo no quería despertar. Al principio, las demás pensaron que era simple sugestión, pero pronto, Sor Lucía confesó haber tenido el mismo sueño, luego Sor Beatriz, y después, una por una, todas las celdas se llenaron de susurros a medianoche. Isabela escuchaba esos murmullos desde su cama, abrazando su propio miedo. No necesitaba preguntar para saber la verdad. El ángel no solo la visitaba a ella, estaba invadiendo sus mentes. Aquella madrugada, incapaz de soportarlo más, se dirigió a la capilla, pero cuando empujó las puertas de madera, se quedó sin aliento. Todas estaban allí, todas las monjas del convento, arrodilladas frente al altar, con los ojos cerrados, soñando despiertas. Sus labios se movían como si rezaran, pero de ellos no salían oraciones, solo gemidos ahogados, dulces y rotos, como si la fe se hubiera confundido con algo mucho más peligroso. No. Dios mío, murmuró Isabela, retrocediendo un paso. Entonces lo vio, en el centro de la capilla, entre los bancos y el crucifijo, una figura alta y oscura, el ángel caído. Su sonrisa era puro dominio. Cuando sus ojos ardientes se clavaron en ella, todas las monjas giraron sus cabezas al mismo tiempo, como si una sola voluntad las moviera. Están soñando contigo, Isabela, dijo él, su voz llenando la nave como un eco imposible. Y pronto, no solo soñarán. Isabela tembló, quiso correr, pero algo en su interior, algo que había nacido con aquel beso, la obligó a quedarse. El ángel extendió su mano, y los pétalos comenzaron a flotar, danzando sobre las monjas arrodilladas. Mira lo que eres, Isabela, susurró él. Mira cómo incluso la fe sangra cuando florece. Y esa noche, en el corazón del convento, el perfume de los pétalos se volvió insoportable, porque ya no era el olor de un solo pecado, era el de todas ellas. Episodio 9. El rezo que abrió la herida del cielo. La noche cayó sobre el convento como un velo de luto. Ninguna campana sonó, ninguna vela ardía en los pasillos. Solo el perfume de los pétalos persistía, más espeso, más invasivo, como si quisiera sofocar a cualquiera que respirara dentro de esas paredes. Isabela estaba en la capilla, de rodillas, los dedos entrelazados con desesperación. No había dormido desde la noche de los sueños compartidos. Cada vez que cerraba los ojos, veía al ángel caído y el brillo imposible de sus alas negras. Dios, si todavía me escuchas, susurró, con la voz rota, sálvame de esto. Pero entonces, sin querer, pronunció unas palabras que no reconocía. No eran suyas, no estaban en ningún salmo, brotaban solas de su boca.
en una lengua tan antigua que parecía quemarle los labios. El suelo tembló. Del crucifijo, una grieta luminosa se abrió, no en la madera, sino en el aire mismo, como una herida que desgarraba el cielo. Un resplandor blanquecino comenzó a derramarse en la capilla, acompañado de un gemido lejano, no humano. Las monjas, una a una, llegaron corriendo, atraídas por la luz, pero en lugar de horror, en sus rostros había una extraña fascinación. «Está hermoso», susurró Sor Clara, con una sonrisa ausente. El padre Esteban irrumpió entonces, pálido como las calorías. «Isabela, detente», rugió. «No sabes lo que estás invocando». Pero ya era tarde. Del resplandor surgieron manos, no de carne, sino de pura luz desgarrada, como si algo del otro lado tratara de salir o de arrastrarlos dentro. Cada pétalo en el suelo se levantó y comenzó a flotar, girando en espirales, mientras el perfume se transformaba en algo insoportablemente dulce, casi narcótico. El ángel caído apareció detrás de Isabela, su sombra cubriéndola entera. «Has abierto la herida», susurró, con un deleite oscuro. «Ahora ni siquiera Dios puede cerrarla». Isabela quiso retroceder, pero él la rodeó con sus alas negras, protegiéndola de la luz, como si el resplandor pudiera devorarla. «El cielo sangra, pequeña flor», murmuró el ángel, rozando su oído. «Y todo empezó contigo». En ese momento, la grieta se abrió aún más, y un coro de voces comenzó a descender. No eran himnos, eran lamentos. Y por primera vez, Isabela entendió, no solo había roto el cielo, había dado permiso para que algo cayera de él. Episodio 10. Cuando los ángeles lloraron sangre. El convento ya no era el mismo. Desde la noche en que Isabela abrió la herida del cielo, las campanas dejaron de sonar, y las paredes parecían respirar. Cada pasillo estaba impregnado de ese perfume de pétalos, pero ahora había algo más, un eco lejano, como un llanto que no terminaba nunca. Esa madrugada, Isabela despertó sobresaltada. No estaba sola en su celda. Sobre su cama, suspendido en el aire, había un ángel, pero no era como los de los vitrales. Sus alas, antes de un blanco radiante, estaban manchadas de rojo, como si hubieran sido sumergidas en sangre. Sus lágrimas, gruesas y densas, caían sin cesar, tiñendo el suelo de un carmesí imposible de limpiar. «¿Quién eres?», susurró Isabela, con la voz quebrada. El ángel la miró con unos ojos vacíos de esperanza, uno de los que no debían cruzar. Cada palabra resonaba como un lamento. El ángel extendió una mano temblorosa, pero no para tocarla. Señalaba la herida en el cielo, que aún brillaba débilmente sobre el altar de la capilla. «Nos llaman, y no podemos dejar de caer». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Afuera, en los corredores, oyó pasos. Las demás monjas estaban despiertas, atraídas por aquel llanto. Una a una, comenzaron a reunirse frente a su puerta, y cuando la abrieron, ninguna gritó, ninguna rezó. En lugar de miedo, sus rostros mostraban una extraña devoción. «Están hermosos», murmuró Sor Clara. «Sus ojos húmedos, incluso llorando sangre, parecen santos». El ángel descendió lentamente hasta tocar el suelo. Sus lágrimas caían sobre los pétalos que Isabela había derramado. Y al mezclarse, algo imposible ocurrió. Los pétalos empezaron a moverse, como si respiraran. De pronto, una risa baja resonó detrás de ella. «¿Ves lo que has traído, Isabela?». Era el ángel caído, emergiendo de las sombras con esa sonrisa cruel. «El cielo no soporta su propia pureza. Y ahora, hasta sus guerreros lloran como hombres». Isabela retrocedió, pero el ángel caído la tomó por la cintura, acercando sus labios a su oído. «Y esto apenas comienza». En ese instante, los ángeles caídos y los que lloraban sangre levantaron sus cabezas al mismo tiempo. El sonido que escapó de sus gargantas no fue un himno, fue un gemido celestial quebrado,
tan hermoso y tan oscuro, que ninguna fe podría soportarlo. Y esa noche, por primera vez, Isabela no solo sangró pétalos, sangró también lágrimas. Episodio 11. El convento que dejó de pertenecer a Dios. El amanecer nunca llegó al convento. Las campanas estaban oxidadas en silencio, y las paredes, antes blancas, parecían empapadas de una penumbra que no obedecía al sol. Afuera, los pájaros habían dejado de cantar. Adentro, solo el eco de rezos rotos y suspiros contenían la respiración del mundo. Isabela estaba de pie frente al altar, con las manos manchadas de pétalos marchitos. Desde que abrió la herida del cielo, el convento ya no pertenecía a Dios. Se había convertido en un santuario de algo mucho más antiguo. Las demás monjas vagaban como sonámbulas, sus ojos llenos de una devoción febril. En sus hábitos, en lugar de cruces, llevaban pétalos secos cosidos con hilos negros, como si fueran reliquias sagradas. El padre Esteban irrumpió en la capilla con un crucifijo en alto. «Esto debe terminar», gritó, su voz quebrada por el miedo. «Todavía podemos cerrar la herida». Pero cuando tocó el altar, un rugido lo atravesó. El crucifijo se partió en dos como si fuera de cera, y de la grieta celestial brotó una luz que no era de Dios, era más oscura que cualquier noche. Las monjas cayeron de rodillas al unísono, sus labios murmurando una oración desconocida. Sangre, pétalos y reino sin nombre. De pronto, el ángel caído apareció, emergiendo de aquella grieta como una sombra coronada. Su sonrisa estaba hecha de hambre y promesa. «Dios no volverá a mirar este lugar», dijo suavemente, caminando hacia Isabela. «Ahora solo tú puedes decidir qué fe arderá aquí». Isabela tembló. Sus manos goteaban pétalos, pero no intentó huir. Una parte de ella, cada vez más fuerte, sabía que el convento estaba perdido y que su corazón también lo estaba. El ángel rozó su mejilla con sus dedos de fuego. «Dame tu sí, y lo que queda de este mundo te recordará como la flor que lo deshojó todo». El padre Esteban, de rodillas, lloraba mientras golpeaba el suelo con sus puños ensangrentados. «No, Isabela, si lo haces, ni el infierno podrá sacarte de sus manos». Pero entonces, las campanas sonaron, no por manos humanas, no por viento, repicaron por sí solas, lentas, profundas, como si anunciaran un nuevo evangelio, el de Isabela. Y el cielo, por primera vez, no protestó. Episodio 12. El beso que rompió los votos. El convento estaba en silencio, pero no era un silencio santo, era espeso, sofocante, casi vivo. Cada rincón olía a pétalos marchitos y a fe rota, y en el centro de la capilla, frente a la herida abierta en el cielo, Isabela temblaba. El ángel caído la miraba como un depredador paciente. Sus alas negras rozaban el suelo, dejando una estela de sombras. «¿Lo sientes, Isabela?», murmuró, su voz un susurro que quemaba. «El mundo se ha olvidado de ti, pero yo no». Isabela bajó la mirada. En sus manos, los pétalos brotaban sin control, manchando su hábito como una corona sangrienta. Atrás, el padre Esteban seguía encadenado al púlpito, sus ojos llenos de desesperación. «No lo escuches», rogó el sacerdote. «Todavía puedes volver». Pero el ángel sonrió, y en ese gesto había una dulzura más peligrosa que cualquier infierno. «No hay vuelta atrás, pequeña flor. ¿Quieres seguir sangrando para un Dios que nunca vino por ti, o florecer en mis manos?». Las monjas rodeaban la nave como estatuas vivientes, sus labios murmurando aquel rezo prohibido: «Sangre, pétalos y reino sin nombre». Sus ojos brillaban con un fervor casi erótico, como si todas compartieran un mismo corazón corrompido. Isabela dio un paso, luego otro. El suelo crujía bajo sus pies, y la luz de la grieta celestial la iluminaba como si ya no perteneciera a la tierra. «Si lo haces», gimió el padre Esteban, «Dios mismo llorará». Pero entonces, el ángel extendió su mano, y en ese instante Isabela no vio pecado ni condena.
solo vio libertad. Se inclinó hacia él, y cuando sus labios se encontraron, el mundo cambió. El beso no fue humano, fue un incendio. La herida en el cielo se abrió por completo, y de ella cayeron miles de pétalos, bañando el convento en un rojo imposible. Las campanas sonaron por sí solas, no como advertencia, sino como celebración. Las cadenas del padre Esteban se deshicieron, pero él no huyó, solo cayó de rodillas, sabiendo que la fe había perdido. Isabela abrió los ojos. Ya no eran los mismos, brillaban como la grieta del cielo. Ahora, susurró el ángel contra sus labios, el reino es tuyo. Y esa noche, el convento dejó de ser un lugar de oración, para convertirse en un jardín prohibido, regado con sangre, pétalos y un beso eterno. Episodio 13. La misa donde hasta Dios guardó silencio. El convento ya no era un refugio de oración. Desde el beso, Isabela no era la misma. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, y cada paso suyo dejaba un rastro de pétalos carmesí que parecían respirar. Aquella noche, el ángel caído convocó una misa. No hubo campanas, solo un murmullo bajo, como si las piedras del convento susurraran un amén oscuro. Las monjas acudieron, sus rostros extasiados, sus manos manchadas de pétalos secos. Incluso el padre Esteban, encadenado en la nave, no pudo cerrar los ojos. Algo invisible lo obligaba a mirar. El altar estaba cubierto de flores rojas que palpitaban como carne. Sobre ellas, el ángel se erguía, majestuoso, con sus alas negras abiertas, proyectando sombras que parecían devorar los muros. Esta será la primera misa de tu nuevo reino, Isabela, dijo él, su voz grave y perfecta, y ni siquiera Dios tendrá el valor de hablar. Isabela tembló. Una parte de ella quería huir, pero otra, más profunda, más oscura, ardía de deseo por pertenecerle por completo. Las monjas comenzaron a cantar. No eran salmos, eran lamentos envueltos en placer, notas tan bajas y prohibidas que hacían vibrar el aire. Y entonces ocurrió, la grieta en el cielo se abrió un poco más, y de ella descendió una luz que no era luz, y un silencio absoluto cubrió el mundo. Un silencio tan profundo que ni los latidos del corazón se atrevían a sonar. ¿Lo escuchas?, murmuró el ángel, rozando los labios de Isabela con los suyos. Es el silencio de Dios, el reconocimiento de su derrota. De pronto, los pétalos que caían de Isabela se transformaron en pequeñas lenguas de fuego, ardiendo sin consumir nada, iluminando el rostro de cada monja como si fueran santas de un culto olvidado. El padre Esteban gritó, pero su voz no salió. El silencio de Dios lo ahogaba. Isabela, con los labios entreabiertos, miró al ángel, y por primera vez, sonrió. Entonces, que comience la misa. El ángel la besó en la frente, y todas las monjas cayeron de rodillas al mismo tiempo. El mundo, el cielo y el infierno contuvieron la respiración, y en esa noche eterna, la fe dejó de existir, para dar paso a algo mucho más peligroso: adoración. Episodio 14. El Evangelio escrito con su sangre. La capilla estaba cubierta de un resplandor imposible. Los muros, antes fríos y grises, ahora parecían latir como un corazón vivo. El silencio de Dios aún flotaba sobre el convento, pero ya nadie lo extrañaba. Isabela, de pie frente al altar, sentía que algo dentro de ella ardía como una llama eterna. El ángel caído estaba detrás de ella, sus alas desplegadas, rodeándola como un manto oscuro. Escribe, pequeña flor, susurró con voz que era orden y caricia a la vez. Que tu sangre se convierta en palabra, y tu palabra en ley. Las monjas observaban en trance, sus ojos brillando con esa devoción febril que no necesitaba redención. En sus manos, velas negras que no daban luz, solo sombras que danzaban sobre los muros. Isabela tomó el cáliz dorado del altar. En lugar de vino, lo llenó con sus propios pétalos sangrientos. Los apretó en su mano hasta que la mezcla de néctar y sangre manchó el pergamino que el ángel había puesto frente a ella. Y entonces,
Escribió, no con tinta, no con pluma, con sus dedos desnudos. Cada palabra ardía sobre el pergamino, como si estuviera grabada a fuego. No eran salmos ni oraciones conocidas, eran versos prohibidos. Frases tan antiguas que ni el cielo ni el infierno se atrevían a pronunciarlas. Sangre que florece, pétalo que juzga, reino sin nombre que devora a los santos. El padre Esteban, encadenado y exhausto, lloraba al ver cómo el pergamino latía como si estuviera vivo. «Detente, Isabela», rogó, su voz rota. «Eso no es palabra de Dios». Pero el ángel caído rió suavemente. «No, viejo sacerdote, es algo mucho más puro. Es la palabra de quien ya no necesita a Dios». Las monjas comenzaron a repetir en un murmullo, «Evangelio de sangre, evangelio de la flor maldita». Cuando Isabela terminó de escribir la última línea, el convento entero tembló. La grieta en el cielo se abrió como una herida fresca, y de ella cayeron más pétalos, cubriendo el suelo hasta los tobillos. Isabela levantó el pergamino manchado de rojo y lo sostuvo frente a las demás. «Desde hoy», dijo, su voz firme y extrañamente dulce, «estas palabras serán nuestra única fe». El ángel caído besó su frente, y en ese beso, el eco de un nuevo credo retumbó en los muros del convento, y por primera vez, hasta las sombras se arrodillaron. Episodio 15. El jardín de los condenados. El convento ya no olía a incienso. Ahora estaba impregnado de un aroma dulce y perturbador, mezcla de sangre y flores imposibles. Las paredes se habían cubierto de enredaderas negras, y de sus grietas brotaban pétalos carmesí que parecían latir como carne viva. Isabela se sentaba en lo alto del altar, sobre un trono formado por miles de pétalos marchitos, cada uno nacido de sus pecados. Su hábito estaba desgarrado, su piel marcada por una luz rojiza que no pertenecía al cielo. Las monjas, arrodilladas a su alrededor, murmuraban sin descanso, «Evangelio de sangre. Evangelio de la flor maldita». El ángel caído, de pie detrás de ella, sonreía con un orgullo oscuro. «Míralos». Isabela susurró, rozando su cuello con sus labios. «No son siervos de Dios, son tus fieles. Has transformado este convento en algo más grande que cualquier iglesia». Ella miró a su alrededor. Los crucifijos habían perdido su forma y ahora parecían ramas retorcidas de un jardín maldito. En lugar de agua bendita, las pilas estaban llenas de néctar rojo, espeso y dulce, del que las monjas bebían con devoción. El padre Esteban, exhausto y casi sin voz, yacía encadenado frente al altar. Sus ojos, antes llenos de fe, estaban vacíos, como si incluso su alma hubiera sido deshojada. Isabela susurró con su último aliento, «Lo que has creado no es un jardín, es una tumba». Isabela lo miró con una dulzura inquietante. «No, padre», dijo con voz suave, «es el principio». El ángel extendió su mano hacia el cielo. La grieta se abrió de par en par, y de ella descendió una lluvia de pétalos negros. El sonido de campanas resonó sin que nadie las tocara. Un tañido grave que no anunciaba salvación, sino la coronación de una nueva fe. Isabela se levantó de su trono. Sus pies descalzos dejaron huellas de pétalos frescos sobre el suelo. Con una mirada que ya no pertenecía a ninguna criatura humana, levantó el evangelio escrito con su sangre. «Hoy», proclamó, «el cielo deja de gobernar». Y mientras las monjas caían postradas, mientras el ángel caído reía con una voz que desgarraba el aire, el convento se transformó por completo, un jardín oscuro, sagrado y maldito, donde cada flor era el eco de un pecado, y cada pecado era una ofrenda. Y así, bajo una lluvia infinita de pétalos y silencio divino, nació el culto de la monja que sangraba flores. Un culto que ni Dios, ni el infierno, se atrevieron a tocar. Epílogo, la raíz del pecado. Años después, nadie osaba acercarse al convento. Desde el pueblo, solo se veía una silueta imposible, torres cubiertas de enredaderas negras y campanas que sonaban sin viento. Pero una noche, un anciano sacerdote, el último que aún creía que Dios podía ganar,
cruzó sus muros. Lo que encontró dentro no era ruina, sino belleza. El jardín maldito florecía bajo una luna roja. Pétalos oscuros cubrían el suelo como un mar vivo. Las monjas caminaban en silencio, sus rostros en éxtasis perpetuo, sus ojos iluminados por una fe que ya no pertenecía al cielo. Y en el centro, Isabel, sentada en su trono de flores marchitas. La monja sangraba lentamente, cada gota transformándose en un pétalo que caía como una bendición blasfema. Su piel ya no era humana. Brillaba como un lienzo entre la carne y el sueño. ¿Por qué tú?, preguntó el anciano, su voz temblando. ¿Por qué fuiste elegida para esto? Isabela lo miró. Su sonrisa era tranquila, casi inocente, pero en sus ojos había un secreto antiguo como el mundo. Porque antes de ser monja, fui la última flor que Dios arrancó de su propio jardín. El sacerdote cayó de rodillas, horrorizado. Comprendió entonces que ella no era solo una mujer corrompida, sino un fragmento de lo divino, exiliado y olvidado, germinando en pecado para vengarse del cielo mismo. El ángel caído apareció detrás de ella, sus alas cubriéndola como una noche eterna. Y ahora, Padre, dijo el ángel, con voz de campana rota, mira cómo florece. En ese instante, el anciano vio como el cielo sobre el convento se abría una última vez. Pero ya no era una grieta. Era una raíz gigantesca de pétalos negros extendiéndose más allá de la fe, del tiempo y del propio Dios. Y comprendió que nadie podría detenerla, porque Isabela no estaba robando almas. Las estaba sembrando. Y el jardín apenas comenzaba.